Bendiciones, Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Espero que hayas pasado una semana maravillosa en la presencia de Dios con su gracia, su favor y su misericordia. Hoy vamos a ver Romanos 3, capítulo 3. Vamos a continuar con la carta de Romanos, pero el título que le pusimos hoy es ¿Cómo recibir su gracia a pesar de mi pecado? A pesar de mi pecado, ¿cómo recibo yo la gracia de Dios? Pablo nos habla sobre el privilegio de los judíos, que a ellos se les confió la palabra de Dios. Fueron escogidos como el pueblo santo de Dios mismo. Vea qué privilegio tan grande. Se les entregó un tesoro maravilloso. La palabra de Dios fue para ellos primeramente. Veamos en Éxodo 19:20. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le habló. Vemos cómo el Señor se presenta y se manifiesta a su pueblo. Aquí vengo yo, voy a hablar contigo y te voy a dar los estatutos a seguir. ¿A quién se muestra? Primeramente al pueblo judío. Vemos cómo la historia registra que Dios escogió a un pueblo para comunicarse y hacer lo suyo. Fue la nación por la cual Jesús vino a la tierra. Fueron beneficiarios de los pactos con Dios mismo. Por eso no los absuelve, pero esto no los absuelve de pecados. Al contrario, tienen una mayor responsabilidad para con Dios. Es como decir que porque eres nombrado cristiano, porque tú dices que eres cristiano, entonces estás libre de pecado. Que se te permite hacer cualquier cosa por el hecho que tú dices que eres cristiano. Y en realidad esto no es así. Vemos cómo Pablo en esta carta nos enseña en realidad lo que debemos de hacer como pueblo escogido de Dios. Y entonces dice, pero eso no nos absuelve del pecado. Al contrario, tenemos una mayor responsabilidad con Dios. El pueblo judío no lo absorbía de pecado. Al contrario, tenían mayor responsabilidad para con Dios. Porque el pueblo judío fue escogido por Dios, fue su nación santa, fue el pueblo que Dios amó y dijo, con ustedes, ustedes son mi pueblo. Hoy Dios te dice, tú eres mi pueblo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Pero eso lleva responsabilidad. Eso lleva un cargo de responsabilidad que no podemos dejar pasar. Estamos mal acostumbrados que se nos permitan ciertas cosas y no es así. Es como decir, porque eres nombrado cristiano ya estás sin pecado y absuelto de todo. No, no es así. Veamos Romanos capítulo 3, versículo 3. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aun que el hombre sea mentiroso. Vea, pero entonces si a alguno le falta la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Si te falta fe, ¿eso anulará la fidelidad de Dios en tu vida? Si a ti te falta fe, eso va a ser para que Dios diga, bueno, a mí se me olvidó, yo no soy fiel con mi palabra. No, de ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, aunque el hombre esté acostumbrado a mentir, Dios no miente. En otras palabras, si su pueblo rechaza a Dios, no significa que su fidelidad hacia ellos sea en vano. Si hay alguien que no cree en Dios y rechaza su revelación, no significa que tú o yo hagamos lo mismo. No podemos dejarnos llevar por vanas filosofías fuera de la palabra.
lo que significa que no podemos dejarnos llevar por nuestros impulsos humanos. Tenemos un mandato que seguir. Yo he visto cómo mucha gente se deja llevar por lo que dicen los demás, se deja llevar porque esta es la moda, se deja llevar por la tendencia y lamentablemente le están dando la espalda a Dios, porque la tendencia es ahora, si usted quiere ser lechuga, sea lechuga. Ahora si usted quiere ser gallina, pájaro, usted tiene el derecho de hacerlo. No. ¿Qué fue lo que vimos en Éxodo 19:20? El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le habló. ¿Y para qué le habla el Señor? Para darnos los estatutos, para decir, es por aquí donde debe caminar, es por aquí lo que debes hacer, es por aquí donde debes callar, es por aquí donde debes actuar, es de esta manera. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios ahora? ¿Qué estamos haciendo? Escuchando filosofías de hombres, filosofías humanas, y no estamos pegados a la palabra de Dios. No nos pegamos a la palabra de Dios y por eso tenemos tantas dificultades. Por eso es que hemos dado la espalda a Dios. En su palabra dice, si el hombre sigue siendo mentiroso porque habla lo que su corazón dice, pero no lo que dice Dios, él no dejará de ser fiel. Él es veraz, dice, soy veraz, sigo siendo fiel, sigo siendo verdad, porque Dios es verdad. Él es la verdad de tu vida, Él es la verdad de mi vida y solo en Él voy a encontrar la verdad. Solo en su palabra vamos a encontrar la verdad para nuestras vidas. Si Dios dice una cosa y todos los hombres del mundo dicen otra, Dios es veraz, Dios habla la verdad y no puede mentir. Dios es la verdad misma. Es inmutable, estamos llamados a creer aunque nadie más crea. Aunque nadie más crea en Dios, aunque nadie más crea, porque hay muchas dificultades, estás pasando por dificultades y ya no sabes qué hacer. Y dices, pasa tiempo y yo no veo que Dios me ayude. Sigue creyendo. Sigue creyendo, te toca solamente creer en Él, te toca solamente confiar en Él, poner la mirada en Él, no pongas la mirada en las circunstancias, no pongas las miradas en las dificultades, pon la mirada en su palabra, pon la mirada en Él te llevará a toda verdad. Pablo les hace ver a los romanos y a nosotros también que a pesar de ser un Dios justo y misericordioso, amoroso y fiel con su palabra, que todo lo que hagamos tendremos consecuencia de nuestros pecados. A pesar de ser un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios fiel a su palabra, todo lo que tú hagas tendrá consecuencia. No importa si eres judío o no judío, no importa de dónde vengas, dice, hay consecuencia y todo lo que hace el ser humano tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Es cierto que la gracia de Dios es infinita, pero Dios no puede pasar por alto el pecado. Su gracia nunca nos da licencia para pecar. La gracia de Dios no me permite a mí, no me da el permiso para yo pecar. Al contrario, su palabra dice, no hay un solo justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta,
Con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto, desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto lo vemos en Romanos 3, del 10 al 18. Dice que no hay ni un solo hombre justo delante de Dios. Todos hemos pecado delante de Dios. Dice, y me llama la atención que no hay ni un solo hombre que busque a Dios. Y tú dirás, yo busco a Dios en mis oraciones. No, mi amor, Dios te da el querer como el hacer su voluntad. Dios te da la gracia y el favor para que lo busques. Y lo buscas, ¿por qué? Porque esa es la bendición más grande que tú puedas tener, estar en la presencia de Dios. Pero eso viene de la gracia de Dios a tu favor. No es porque eres carga y porque estás tocando el cielo con las nubes. No, es porque Dios te da esa gracia para que llegues a su presencia. Pablo lo que mira es la condición del hombre. Debemos de entender nuestra incapacidad de salvarnos nosotros mismos. Pero tampoco por las obras nos podemos salvar. Tus obras no te justifican delante de Dios. Tú dirás, yo no soy malo. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has herido los sentimientos de alguien? ¿Eres rudo con alguna persona? Todas estas condiciones, por más simples que parezcan, tienen culpa delante de Dios. Entonces, no hay ninguno justo. Todos hemos pecado. Y no nos alejamos de Él, al contrario, debemos de acercarnos y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su gracia. Esto no es para que tú te alejes de Dios, no, esto es para que tú te acerques y le digas, Señor, soy un pecador, me arrepiento y necesito tu favor, tu misericordia, tu gracia. Su justicia llega a mi vida y a la suya mediante la fe. ¿En quién? ¿En ti? No, la fe en Jesucristo. A todos los que creen serán justos delante de Dios. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Imagínense que todos estamos privados de su gloria, de su gracia, estamos alejados de la gracia de Dios. Pero miren, cuando tú empiezas a creer en Cristo Jesús, el creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso te da gracia delante del Padre, te da ese favor y esa misericordia inmerecida. Así como todos somos pecadores, así todos podemos recibir su justicia mediante la fe en Cristo Jesús. Su favor inmerecido, dado a nosotros, sin importar lo que merecemos, de una manera gratuita. ¡Qué maravilla! Dios nos da de una manera gratuita su amor, su misericordia. Dios nos da ese favor inmerecido. ¿A través de qué? De creer en su Hijo Jesucristo. Debemos entender que yo no me salvo porque yo quiero ser salva. No. La salvación viene a través de creer en Cristo Jesús. Y el mensaje de Pablo es que todos somos pecadores. Que todos somos pecadores y hemos pecado de alguna manera. Pero solo buscando el rostro de Dios y creyendo en Jesús, podremos recibir la justicia divina en nuestras vidas y ser justificados delante del Padre. En Mateo 10:8 dice, de gracia recibiste, da de gracia. Qué hermoso, de gracia. Por pura gracia Dios te salva. Por pura gracia de amor del Padre para ti, eres justificado delante de Dios. Debemos de ser agradecidos primeramente con nuestro Señor, que a pesar de fallar y pecar,
nos sigue amando y dirige nuestras vidas a un propósito eterno. Yo quiero invitarte hoy que seas agradecido con Dios, que digas: Padre, soy pecador. En la Biblia me enseña que no hay ninguno justo delante de Dios, que todos somos pecadores, que todos somos merecederos de la condenación por medio del pecado. Pero gracias a la fe en Cristo Jesús, recibo tu gracia, tu favor, tu misericordia y tu justicia. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y le pido a Dios de verdad que podamos reconocer nuestras faltas, que podamos reconocer nuestros pecados, que podamos entender que sin Dios no somos nada, que necesitamos a Dios para todo, que necesitamos de su misericordia, de su favor, y que yo no soy más que nadie, que tú tampoco, que todos somos igual delante del Padre. Y dice la palabra: no hay ninguno justo, no hay ninguno justo delante de Dios, pero que todos son justos a través de Cristo Jesús. Bendito Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, para darnos la victoria, para darnos ese amor de Dios, para darnos esa reconciliación con el Padre, para unir unidos con el Padre. Quiero bendecir tu vida y quiero declarar que tú te unes con el Padre, que son uno solo. Bendigo tu familia, tu casa, tu hogar, tus hijos. Bendigo tu finanza, bendigo tu salud en el nombre de Jesús y declaro bendición sobreabundante en tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.